explicar lo que es la tarea número 3 del curso de manejo e implementación de archivos. Para empezar vamos a tener lo que es este primer paso, que es la explicación de qué es superbloque, bitmap, y nodos, bloques y el journaling. Bueno, el superbloque, vamos a tener esta imagen que nos va a ayudar a entenderlo. Entonces el superbloque es una estructura que nos sirve para guardar toda la información acerca de la partición en la que estamos, ya sea el número de partición que es, qué tamaño tiene, cuántos números de bloques tiene, cuántos números de nodos. O sea, es toda la información general que nosotros vamos a necesitar sobre esa partición. Los bitmaps son una representación de todos los bloques que nosotros vayamos a tener o de todos los nodos. ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para que, por ejemplo, lo vamos a tener en una representación de unos y ceros. Entonces, un 1 va a ser que un bloque o un nodo esté ocupado. Entonces, a la hora que vamos a tener nosotros como que la lista de todos los bloques ocupados o desocupados, se nos va a hacer más fácil para ver cuando hay fragmentación o algún tipo de cosa así. Los ignodos también es una estructura que nos sirve para hacer referencia hacia una carpeta o hacia algún archivo que nosotros tengamos. También guardas información y guardas varias operaciones que tiene. Los bloques son estructuras también que nos permiten guardar información que ya tiene preestablecido. Esas son como que unas estructuras que nos sirven para que nosotros tengamos como que un mejor control a la hora que estemos guardando nuestros archivos o alguna cosa que nosotros queramos. Y el journaling, pasándolo a términos que podamos entender, es como que un tipo de bitácora en la cual nosotros ahí vamos a guardar todas las operaciones que nosotros vayamos a realizar a la partición. ¿De qué nos sirve esto? De que, por ejemplo, si existiera algún problema en la partición y algún error fatal y que no lo pudiéramos recuperar, entonces el journaling lo que nos hace es de que va a ejecutar la lista de operaciones que tiene guardada, y entonces cabal ahí ya va a poder recuperar el sistema hasta donde funcionaba. Si por ejemplo la última operación fue la que falló, esa no, obviamente no la va a guardar, porque entonces es la que está haciendo que ocurra el error. La otra es cuál es la diferencia entre un apuntador directo y un apuntador indirecto. El apuntador directo lo que hace es apuntar a la estructura en sí, ya sea un ignodo o un bloque. En cambio, los apuntadores indirectos van a apuntar hacia una estructura apuntador que ya nos va a permitir expander más en sí de lo que son los bloques que nosotros vamos a utilizar. Bueno, ahora vamos a realizar lo que son las operaciones que tenemos aquí, que son creaciones de carpetas, de archivos y eliminación. Entonces, esta es la imagen original de cómo lo tenemos. Entonces solo tenemos un nodo 0 solo para la representación, y aquí tenemos el journaling que hasta el momento no tiene ninguna operación hecha. Entonces, como vemos aquí en el paso número 5, es de crear la carpeta root. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos un bloque de carpeta que en el nombre va a tener lo que es el root. Y como podemos ver aquí, el apuntador directo está siendo dirigido hacia el bloque de carpeta número 0, que es lo que lo identifica aquí. Ahora, en el journaling, como podemos ver, va que en el tipo de operación tiene que haber carpeta, es un tipo directorio, el nombre de la carpeta, la fecha y hora en que se creó y los propietarios y los permisos que tiene. Bueno, el segundo paso es crear la carpeta var. Entonces, como podemos ver de que la carpeta var está dentro de la carpeta root. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, esta va a apuntar hacia un ignore, que aquí le hace referencia, y ese ignore a su vez le va a estar apuntando a otro bloque de carpeta. Con esto que estamos logrando, que por ejemplo si queremos agregar más carpetas, entonces adentro de la carpeta root se van a ir agregando de primero a este bloque, y cuando se llenen van a ir a apuntar hacia bloques indirectos. Entonces aquí va a tener un punto en el que si se llena totalmente vamos a tener a llegar a la capacidad máxima que pueda tener la carpeta. Igual aquí se está agregando en el journaling la carpeta var. Luego tenemos la creación de la carpeta etc. Entonces, como podemos ver, como ya no crea ninguna otra estructura porque todavía tiene un espacio libre aquí en este bloque de carpeta. Entonces solo la agregamos y ya y agregamos en el journal la operación que se realizó. Ahora vamos a crear lo que es la carpeta bin. La carpeta bin igual todavía tiene espacio disponible para colocarlo aquí en el bloque de carpeta, y igual lo agregamos aquí en el journaling.
aquí tenemos lo que es la creación de la carpeta home. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí podemos visualizar lo que son los apuntadores directos e indirectos. El directo está apuntando a un bloque de carpeta. Y el indirecto, que serían estos tres, está apuntando primero a un bloque de apuntadores. Y de ahí sí ya está apuntando a un bloque de carpeta que es específico de la estructura que estamos utilizando. Entonces, como aquí ya no tenía espacio para crear, entonces creamos un apuntador indirecto. Este es apuntador indirecto simple, porque tenemos el apuntador indirecto simple, el doble y el triple. Entonces este va a ser un simple. Entonces le apuntamos aquí nos tira un puntero que se va a dirigir al bloque de carpeta número 3 y es donde nosotros vamos a tener la carpeta home. Ahora vamos a crear la carpeta users. Entonces, como podemos ver, la carpeta user está dentro de la carpeta home. Entonces igual se va a crear una estructura de nodo que va a guardar todas las carpetas que van a estar, o carpetas o archivos que van a estar dentro de la carpeta home. Entonces aquí podemos ver que está la carpeta user y también se agregó en el journal en las operaciones que hemos realizado. Ahora vamos a crear la carpeta docs. Esta carpeta está dentro de user, de home, users, y hasta después va la carpeta docs. Entonces aquí igual se vuelve a crear otra estructura de nodo y se vuelve a apuntar hacia el bloque de carpeta que tiene. Y igual estamos guardando la operación en el journal. Ahora vamos a crear la carpeta mía, que tiene la misma dirección que la carpeta anterior. Entonces, como todavía existe espacio aquí en el bloque de carpeta, entonces nos agrega, solo es de agregar la carpeta ahí, y también al journaling se lo vamos a agregar. Ahora vamos a crear lo que es un archivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los archivos? Como este está dentro de la carpeta mía, entonces la carpeta mía está apuntando a un inodo. ¿Por qué hacemos esto? Porque entonces la carpeta mía adentro puede tener ya sea carpetas o ya sean archivos. Entonces, al momento que nosotros tenemos que creamos este inodo, tenemos que apuntar a otro bloque de carpeta, donde ahí sí ya vamos a alojar los datos del archivo. Y ese bloque de carpeta tiene que apuntar a otro inodo, porque ese inodo es el que nos va a guardar todos los bloques que están dentro del archivo. Entonces, como nos habían dicho en la tarea, la capacidad de los bloques es de 7 espacios. Entonces, la cantidad que tuvimos que utilizar para colocar mi número de carnet y mi nombre fueron de 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloques. Pero como el primer apuntador directo no era suficiente, tuvimos que crear un apuntador indirecto simple y un apuntador indirecto doble para que podamos guardar toda la información que teníamos. Entonces, igual guardamos las operaciones aquí en el journal. Luego vamos a crear la carpeta opt, que esa sí solo está dentro de la carpeta del root. Entonces, esa la vamos a dirigir a donde está el bloque de apuntadores, porque ahí es donde tiene espacio. Y igual aquí en el journaling estamos agregando la información. Ahora vamos a eliminar lo que es la carpeta docs. Entonces la carpeta docs se alojaba aquí, entonces simplemente solo borramos el espacio que teníamos aquí creado por la carpeta docs y lo guardamos en el journaling también. Ahora vamos a eliminar la carpeta var. La carpeta var se encontraba alojado en este espacio, entonces solo lo eliminamos y guardamos en el journaling la operación que estamos realizando. Ahora vamos a crear lo que es la carpeta proc, que esa carpeta está alojada en la carpeta root. Entonces, si nosotros no estuviéramos utilizando el primer ajuste, entonces en este espacio tuvimos que haber creado la carpeta proc. Pero como si estamos utilizando el primer ajuste, entonces aquí era el espacio que estaba disponible del bloque carpeta. Entonces ya no hacemos uso de este, sino del de abajo, sino el de arriba. Y ahí ya solo lo guardamos en el journaling para que nos guarde todas las operaciones. Y por último, vamos a crear otro archivo dentro de la carpeta mía. Entonces, como ya teníamos esta estructura, ya solo vamos a buscar dónde esté otro espacio que podamos tener para un archivo. Y este archivo tiene la característica de que es muchísimo más grande que el anterior. Entonces, como también aquí tiene como que cierta capacidad que se pueden crear los archivos, entonces si nos damos cuenta aquí, tuvimos que utilizar hasta un apuntador triple.